los colegios privados no están exentos de las denuncias de los consumidores. Por eso recopilé casos que me parecieron interesantes por diferentes motivos, desde lo absurdo que parece ser esperar años para cumplir con una simple devolución y lo inapropiado que puede llegar a ser el contenido con el que interactúan los alumnos en las propias instalaciones educativas. Pasa a ver. Iniciemos con un caso que se gestó como consecuencia de lo sucedido a escala mundial en 2020. Como es usual en colegios privados, la matrícula se paga antes del inicio de clases, incluso antes de que empiece el nuevo año. Así, la señora Izquierdo de Cajamarca, para asegurar el año escolar 2020 de su hijo en el colegio Pamer, desembolsó un total de 4.260 soles en septiembre de 2019. Casi $1.300 en estos tiempos. Lógicamente, aquel monto incluye la matrícula y pensiones. Las vacaciones seguramente pasaron más rápido de lo que esperaba el menor y volvió a clases a mediados de marzo. El problema, como seguro ya lo supones, comenzó solo 3 días después del inicio. En tanto, el 15 de marzo de 2020 se publicó el decreto supremo que declaró estado de emergencia en el país por unos 15 días, que en realidad nos engañaron a todos esa vez porque no fueron solo 15. Además, comenzó a regir el aislamiento social obligatorio que marcó esta época. Naturalmente, el menor no pudo asistir al colegio durante un largo tiempo. El caso es que, según la declaración de la señora Izquierdo, se le comunicó que las clases virtuales iniciarían en mayo de 2020. Sin embargo, existía un grave problema para su hijo, ya que en su casa no había internet. Por eso se tomó la decisión de matricularlo en una escuela pública para no perder el año. Asimismo, solicitó la devolución de lo pagado en septiembre. Por supuesto que el drama creció tras dicha solicitud. La señora Izquierdo dice que llamó y envió correos, pero nunca respondieron. Habiendo llegado diciembre de 2020, la madre del menor finalmente decidió presentar la denuncia ante el Indecopi. El caso se resolvió en marzo de 2021, un periodo bastante corto, ya que no hubo actuaciones de parte del colegio. En todo caso, el sustento legal de la devolución se encontró en el numeral 6.3 de la norma específica que se creó para este tipo de situaciones. En pocas palabras, si la propuesta de cambio de las condiciones del servicio educativo cambia, el consumidor puede decidir si está de acuerdo o no, y en caso no lo esté, se resuelve el contrato y por ende se procede a devolver la cuota de matrícula, la cuota de ingreso y las pensiones canceladas. Este decreto legislativo incluso dice que las instituciones educativas privadas no pueden obligar a los usuarios a renunciar a la devolución de estos conceptos. Así, la sanción para el colegio era esperable, aunque fue solo, entre comillas, de una unidad impositiva tributaria. 4.400 soles en ese tiempo, es decir, un poco más de lo que canceló la señora Izquierdo. Hablando de ella, por supuesto que también se ordenó la devolución de lo pagado. Sacando cuentas, el desembolso de Pamer habría sido algo más de $2.500. Pero dije habría sido, ya que en este punto inicia la parte más loca de esta historia. En resumen, Pamer simplemente hizo las de Don Ramón y no devolvieron nada. Ni siquiera pagaron las costas, que ascendieron a 36 soles. Poco más de $10. Se desconoce si cancelaron la multa, aunque es posible que sí, porque no se menciona en las siguientes resoluciones, pero de todos modos se está incumpliendo con la totalidad del ordenado. Más de 6 meses transcurrieron desde esta resolución, pero no hubo noticias de haber cumplido con devolver el dinero. Así que la señora Izquierdo le informó esto al Indecopi en octubre de 2021. Esto ocasionó que la institución multe nuevamente al colegio en febrero de 2022, esta vez con 3 UITs por no haber devuelto lo cancelado y una UIT más por no pagar las costas. Sí, casi 5.000 soles de multa por no pagar 36. Antes de pasar al siguiente evento, hay que recalcar que las multas coercitivas tienen una peculiaridad. Si bien se inicia con una multa de 3 UITs, excepto para microempresas, en caso el obligado no cumpla con la medida correctiva, la administración puede duplicar la multa impuesta hasta alcanzar las 200 UITs. Sobre las costas, la regla es similar, pero se inicia con una UIT y el límite son 50. Sabiendo eso, te puedo contar que en octubre de 2022, más de 2 años después del desembolso de la señora Izquierdo, esta nuevamente informó que la devolución no se había cumplido,
así que la multa aumentó a 6 UITs por esto y 2 por las costas. Ya parece que estamos hablando de niveles de poder. No obstante, como dije, estamos ante una empresa que actúa como Don Ramón. Llegó julio de 2024 y no hubo ni un acercamiento del colegio con la señora Izquierdo. Nuevamente informó al Indecopi, pero sin saber cómo fue ese documento, ya podemos intuir la molestia de esta señora. La administración envió un par de documentos al colegio en físico para saber si se había cumplido con la medida correctiva, y si bien las cartas fueron dejadas en el mismo local, no hubo respuesta. Con eso en mente, el Indecopi resolvió duplicar las multas de nuevo en octubre de 2024. 12 UITs por la devolución y 4 por las costas. Más de $20.000 solo en esta resolución. Eso es lo último que se sabe del caso. No lo he mencionado hasta ahora, pero Pamer es toda una corporación. Tiene sedes en gran parte de Lima y también opera en varias regiones del país. Se sabe adicionalmente que han suscrito contratos de franquicia para expandir la marca. De hecho, si entramos a su política de privacidad, notaremos algo que quizás pueda aliviar la confusión de muchas personas. Resulta que la Corporación Educativa Pamer está conformada por las siguientes empresas: Promotora Los Olivos, Sociedad Anónima Cerrada; Soluciones Educativas Digitales, Sociedad Anónima Cerrada; y Franquicias Educativas, Sociedad Anónima Cerrada. En varias noticias y documentos aparecen estas sociedades, y con lo que te conté podemos saber que se refieren en última instancia a la corporación Pamer. El punto es que hace poco más de un mes se publicó un listado de los colegios sancionados por el Indecopi, ordenados de acuerdo con los mayores montos de multas. La lista la encabeza precisamente la promotora Los Olivos, Pamer. Incluí esta lista porque tengo sospechas de que no responder al Indecopi es parte de la estrategia de la corporación. Es difícil pensar que no había recursos, o que no vieron las cartas, o que están dejando que se acumulen las multas sin un plan. Su equipo debe estar al tanto de lo que sucede cuando no cumples con lo ordenado, así que no me creo que todo esto sea un descuido. De todas formas, espero que tengamos noticias en algún momento. Creo que ni siquiera hace falta decirlo, pero el dinero que debe ser devuelto no es un sencillo. Seguramente debe dolerle al 99% de los que estamos acá, y la verdad sí es frustrante que luego de 6 años no se haya concluido el caso cuya solución parece tan sencilla. Me guardo la carta de otros casos de Pamer que seguramente pueden ser más polémicos que este, pero lo incluí en esta edición para que vean cómo algo tan sencillo como una devolución, que se ampara en una norma específica, es tan difícil de conseguir en la práctica. No basta con quedarse en el mundo teórico, eso es una ilusión peligrosa. Cerremos con algo que llamó mucho mi atención el año pasado. El protagonista en esta oportunidad es el colegio Franklin Delano Roosevelt. Sí, el que suele encabezar la lista de los colegios más caros del país. Una gran parte de las denuncias que han llegado sobre la institución, y en realidad parece ser la tendencia de todas, son las devoluciones. En este caso lo entiendo completamente, ya que se trata de, como mínimo, varios miles de dólares. Si no te duele eso, es porque ya trascendiste la humanidad. Sin embargo, lo que veremos hoy no tiene nada que ver con devoluciones, sino con el contenido de 21 obras que se encontraban en la biblioteca escolar. La parte denunciante se refiere específicamente a las obras de las secciones Middle School y High School, que se encuentran dirigidas a jóvenes de 12 a 18 años. Antes de pasar a mostrar la lista, que viene a ser seguramente lo más interesante, creo que es una buena idea conocer cuál fue la defensa del colegio para que luego lo puedas contrastar con los contenidos. En resumen, primero dijeron que los libros cuestionados no forman parte del currículo ni son utilizados por los profesores de la institución, sino que se trata de un catálogo de obras que tratan temas diversos y que pueden ser escogidos por estudiantes dependiendo de sus intereses personales. Además, refieren que no hay limitación normativa respecto a la adquisición de libros destinados a la biblioteca escolar, siendo que las instituciones privadas pueden determinar el contenido que será puesto a disposición de los alumnos en base a criterios razonables y acorde al nivel académico de cada estudiante. La denuncia sería un intento de censura. Hay un punto con eso que tocaré más adelante. Continuando, afirman que la institución realiza un análisis minucioso antes de incluir algún libro a su biblioteca, por lo que se ha verificado que cada libro que se encuentra en la misma sea adecuado y enriquecedor para sus alumnos. También arguyeron que hay casi 40.000 recursos bibliográficos
y reconocen que es complicado que los padres revisen todo eso para restringir el acceso a obras específicas a sus hijos, pero estaba la posibilidad de prohibir temáticas. Por último, dijeron que no habían recibido quejas en sus canales de comunicación sobre los contenidos, pero que de todas formas retiraron 5 títulos. Ahora sí, pasemos a revisar la polémica lista. La mayoría de las evidencias están censuradas, pero se pudo rescatar algo en la versión pública si revisamos la última parte del documento. Ahí va. Quizá la obra más popular en este lado del charco sea la segunda en la lista. En español es Las ventajas de ser invisible. Muchos deben haber visto la película. También reconocí otro filme de la última década. En español se le conoce como Yo, Él y Raquel. El segundo grupo de obras que logro identificar son las que tratan temas más fuertes que aquellas que fueron adaptadas a películas dentro de todo populares. Incluyo a The Pain Eater, Soul y la trilogía de Crank, Glass y Fallout. Todos ellos incluyen de una u otra forma temas de violencia en amplio alcance, sustancias ilícitas y por supuesto situaciones que si las califico como incómodas, crudas o inquietantes, sería quedarme absurdamente corto. Pero quizás la entrada que más llamó mi atención fue The Bluest Eye, Ojos Azules se le llamó en español, de Toni Morrison, publicada en 1970. Trata sobre una chica afroamericana que es considerada por todo su entorno como fea, así que desea tener ojos azules como los blancos. Ella vive en una familia disfuncional, pero se muda más de una vez debido a los acontecimientos de la obra. Hay un punto en particular con su padre que no creo que pueda mencionar en este video, pero probablemente sea lo más crudo de la lista. No creo que haga falta mencionar que toca temas de racismo y sexismo. Por cierto, Toni Morrison ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 93. Separé estas entradas de la lista no solamente por mi opinión, sino también porque han sido censuradas en varias zonas de Estados Unidos. El otro grupo de obras quizás sea incluso más polémico que el anterior. Son obras que tratan temas de la comunidad LGBT o queer. Felix Ever After, Fun Home y por supuesto Gender Queer y Memoir entran en esta categoría. Nótese que varias de estas obras también tocan temas fuertes como el grupo anterior, pero sin duda llama la atención que se diferencien por temas de diversidad sexual. Y lo digo de esta forma porque otra de las evidencias de la parte denunciante fue un video de una de las cuentas de Instagram del colegio donde se recomendaban libros por el mes del orgullo, incluyendo uno donde obviamente se relata una relación homosexual. A eso me refería con el punto anterior de la censura. Tras revisar todo esto, lo interesante es que el Indecopy en su análisis reconoce que no tiene facultad para evaluar el contenido de las obras, pero sí para determinar si el colegio contaba con un proceso de selección y si se informó a los padres de familia de su disposición. En vista de eso, concluyeron que no existía un comité para revisar, adquirir e implementar los libros, solo se contaba con una bibliotecaria. Asimismo, si bien se menciona un policy manual que habla del catálogo y de los mecanismos para que los padres restrinjan el acceso de sus hijos a las obras cuestionadas, el control debería ser preventivo, que no surja de manera posterior al acceso del estudiante. La multa terminó superando las 20 UITs, pero lo curioso es que el director también se llevó una multa de 5 de estas unidades a título personal. De todos modos, el tema del contenido de la biblioteca es más o menos la mitad de lo analizado, ya que hubo varios temas con el libro de reclamaciones del colegio, pero como ya hemos hablado de eso en el pasado, lo dejaremos en el tintero. Esta resolución es de primera instancia, así que queda saber si el colegio apeló. Lo más seguro es que sí. De hecho, es posible que la parte denunciante también haya apelado para que se sancione individualmente a otros representantes de la institución. Ahora sí podemos pasar a las conclusiones. En esta ocasión realmente no tengo una solución definitiva. Sí, es cierto que los jóvenes pueden encontrar material igual o más inquietante si revisan las noticias de cualquier día de la semana, si abren TikTok o si ven ciertas series en Netflix. Tampoco parece viable en estos tiempos que los padres tengan un control absoluto de todo el contenido que consumen sus hijos. Cada vez es más difícil. Aunque habrá que ver los efectos de restringir las redes sociales como se ha hecho en Europa, por ejemplo. Por otro lado, ¿de verdad es correcto que se acceda a esta clase de contenido entre los 12 y los 18 años? ¿Esa es la línea? Creo que acá todos consumimos obras no apropiadas para nuestra edad cuando fuimos menores. Incluyo en eso los juegos.
Algunas tal vez nos marcaron más que otras, nos dejaron alguna reflexión, nos dejaron sin palabras, o quizá las olvidamos al día siguiente. Honestamente, no podría decir qué efectos van a tener en los adolescentes. Seguro que les afecta de diferente manera dependiendo de su crianza y hasta sus genes, pero es complicado regular sin criterios confiables. Espero que haya uno y si no, que lo descubran. Yo, por ejemplo, vi el efecto mariposa cuando era mucho más joven y recuerdo que me dejó pensando bastante. No pasó inmediatamente después de verla, pero durante los días siguientes y cuando había un silencio o no me encontraba hablando con alguien, en mi mente aparecían algunas escenas y las procesaba y las procesaba y las procesaba. Ahora mismo ni siquiera recuerdo gran parte del filme porque no lo he vuelto a ver, pero sí me quedó grabada en la mente esa sensación de no poder terminar de tragar un pensamiento. Pocas veces me volvió a suceder en el futuro. Por eso digo que no sé exactamente cuáles son los pasos a seguir con los jóvenes. ¿Cuál es el costo, entre comillas, de que no experimenten temas sensibles mientras crecen? ¿Acaso son más inocentes? ¿Están menos preparados? ¿Es más fácil que colapsen luego? De verdad que lo desconozco. Quizás nunca va a existir un verdadero consenso sobre esta cuestión. Muchos padres siempre van a estar en contra de exponer a sus hijos ante el contenido inquietante, incluso si ya han sabido o experimentado situaciones peores de la vida real. Y por otro lado, los jóvenes siempre van a tener la predisposición de conocer lo que no está permitido y de luchar contra las generaciones anteriores. Tal vez lo mejor es que sea así. Dime qué es lo que opinas sobre ello. Gracias como siempre a los miembros del canal y nos vemos en otro video. Saludos.